Bueno, bienvenidos a este ciclo, a este tercer capítulo del segundo ciclo de Descubriendo el Potencial de la Agricultura Digital. Ya les vamos a contar de cómo va a ser la dinámica, pero sí, formalmente ahora quiero saludar a Joaco, mi compañero de ruta del Club Actec, y a Vicky, mi compañera de ruta de este ciclo desde la red activa y desde GeoAgro. Así que les quiero dar la bienvenida, chicos. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bien, muy bien, muy contentos de reencontrarnos en este espacio mensual que estaba anunciado para la semana pasada, pero nuestro conductor estaba de viaje, así que lo pasamos una semanita. Así que hoy está con todas las pilas nuestro conductor, súper No tiene recargado. excusa, no tiene excusa. Bueno, primero, queremos darle gracias como siempre a Corbus, que nos viene acompañando desde el año pasado, en varias acciones que hacemos con el club. También queremos agradecer, y los tenía arriba, me salteé a todos los que conforman la red activa. Y lo que quería, siempre tenemos gente nueva que se suma, es pedirle un renglón a Vicky de qué es la red activa y un renglón a Joaco de qué es lo que hace el Club Actec, para que desde ahí le demos orden a toda esta mañana de laburo. Bueno, ¿empiezo Vicky, yo? dale. Obvio. Dale, con gusto. Bueno, muy rápidamente les cuento, Activa es un ecosistema integrado por las empresas que ven ahí abajo: Rigran, Arac, GeoAgro, Altina, América Agro, Cerestolvas, Sancor Seguros y Diesel Lange. Nosotros, como empresas complementarias que trabajamos y articulamos actividades para el agro, siempre vinculadas a la innovación, detectamos que hay como una especie de gap entre lo que las tecnologías nos permiten hacer y lo que las empresas, los equipos de producción realmente logran implementar. Entonces nos propusimos impulsar la adopción de herramientas de manera conjunta y colaborativa. Y una de las acciones fundamentales que desarrollamos en pos de este objetivo es precisamente generar espacios donde se compartan experiencias, a donde nos capacitemos unos a otros, donde aprendamos de lo que otros están logrando hacer. Y bueno, y es por eso que hace ya un tiempo digamos, hacemos este tipo de charlas, que el año pasado se vio potenciada por la interacción también con el club. Así que bueno, de nuestra parte es un placer darles la bienvenida a este tercer encuentro, y bueno, y felices de que sea un espacio que se sostiene, que va creciendo, y que fundamentalmente los contenidos cada vez son más ricos. Adelante, Joaco, gracias. Bueno, Vicky, gracias. Como comenta Vicky, estamos alineados por propósito. Este propósito de vincular el agro a la tecnología, desde el Club Actec, y los dos nos encontramos teniendo la misma visión y viendo la forma de abordar la solución. Es decir, nadie tiene la solución, sino la tenemos que ir aprendiendo y desaprendiendo entre este ecosistema que, cuando hablamos, es diferentes actores con miradas, y a partir de ahí empezarnos a enriquecer. Y nosotros desde el club entendemos que estamos más limitados, no por la cantidad de herramientas, sino por comprender el para qué. Esto de que Vicky contaba, el gap que hay entre las tecnologías que crecen de forma exponencial, y nosotros como personas aprendemos de forma lineal. Entonces, dentro del club, lo que hicimos fue entender en qué estadio puede estar parte de ese ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de productores, de distribuidores, de contratistas, asesores, todo lo que somos parte de poder aumentar esta productividad a nivel lote y empresa agropecuaria. Y ahí podemos encontrar a las personas del ecosistema en 4 estadios, que puede ser: primero, estas acciones que hacemos es para awareness, salto de conciencia. Entiendan cuál es el valor de las herramientas, las tecnologías, la importancia de definir bien los procesos. A partir de ahí, una vez que la empresa se da cuenta que puede abordar un paradigma totalmente distinto, es identificar cuál es el gap, dónde estoy y a dónde quiero ir, y poder diseñar un plan para poder abrazar lo que la empresa necesita. Como tercer punto, arrancar el proceso de transformación. Y acá, para esto, trabajamos muy fuerte en la consultoría y poder acompañar a la empresa en este proceso de aprender, desaprender y cambiar a veces la forma de trabajar. Es que uno habla de la cultura y resignificar un montón de hábitos y poder alinearlos en poder lograr las metas que la empresa
defina. Y como último, sostener esta cultura de aprender a aprender, es decir, y entender que el dato no solo mata relato, sino es el quinto factor de la producción. Necesitamos trabajar con datos y la decisión es enfocarlas en base a los datos y, y dejar un poco esos relatos que venimos de tradición, hablando de una misma forma, un lote, empezar a hablar de ambiente, bueno, de todo este proceso de aprender a aprender. Así que bueno, bienvenidos y gracias a todos por el espacio. Bueno, y vamos a arrancar ya el encuentro de hoy. Y tenemos un lindo matiz de experiencias. Lo único que vamos a hacer un pequeño, en los contratos en inglés te ponen disclaimer, una aclaración. Tenemos que hablar de trigo. El programa, cuando lo pensamos a principio de año y escribimos todos los títulos, íbamos a hablar de refertilización de trigo. Y la verdad que entre lo que es la sequía, entre lo que son las condiciones, el trigo está cayendo muchísimo en el interés por un lado, y por otro lado, cuando empezamos a conversar con los disertantes, tenían una casuística y una experiencia que no estaba planteada en trigo, pero era tan grande lo que era el otro tema que queríamos hablar, de cómo usar las herramientas para aprender, que dijimos, mirá, después hablemos de trigo que quede como en segundo nivel. Si alguien tiene después alguna pregunta puntual sobre trigo, se las contestamos o le buscamos la respuesta. Si no está acá entre los panelistas, la buscamos a posteriori. Pero del taller pasado a este nos quedó el tema de los ensayos, del uso de las herramientas para aprender, no como algo lineal y aislado, sino como algo integral. Y bueno, para eso vamos a ver diferentes casos en diferentes cultivos. Tenemos la experiencia de Alejandro O'Donnell, Alejo O'Donnell, para los que por ahí más lo conocen, que es pionero en esto hace 20 años, trabaja hoy, debe tener muchísimas cosas muy simplificadas, pero en 20 años de experiencia de usar este tipo de herramientas. Y después tenemos la generación Next, decían los de una gaseosa, que es impresionante lo que están haciendo a nivel generación de conocimiento con estas herramientas. Así que creo que vamos a estar muchísimo más encima de las herramientas como aliados de los agrónomos que del cultivo. Así que vamos a pensar mucho en los agrónomos, vamos a pensar mucho en nuestro trabajo. Hay quienes decían, no, todas estas herramientas vienen a eliminar al agrónomo. Si pensaban eso y pensaban que se le iban a llevar de arriba, mala noticia, porque todo esto nos va a tener que obligar a hacer muchísima más agronomía. Así que vamos a empezar por eso. Le quiero dar la bienvenida a perdón, y después vamos a ver cómo trabajar ensayos, testeos, cómo poder implementar ya desde la parte operativa con Gonzalo Raimundo del equipo de implementación de GeoAgro. Así que, Alejo, vamos a arrancar contigo, vamos a arrancar con la voz de la experiencia. Buen día, ¿cómo andás? Gracias, Fede. Hola, Joaco. Bueno, buenos días a todos. Acá desde Río Cuarto con el fresquito que todos tenemos, así que muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Así que está lindo para estar adentro, lindo para estar adentro con un mate en la mano. Sí, señor. Alejo. Si quieren, hagámoslo toda la mañana esto. Si quieren, sigamos hasta las 12. Decime una cosa, yo dije mucha experiencia, pero dice mucho y no dice nada. ¿Nos podés contar un poquito este recorrido tuyo para saber desde dónde vamos a conversar? Mirá, yo tuve la suerte de, en mi facultad de agronomía, uno de los profesores estaba dentro del equipo de Mario Bragaccini, que Mario Bragaccini fue allá por el año 90 y pico, el que arrancó en traer todas estas tecnologías argentinas. Y yo tuve la suerte que Eduardo Martelotto estaba dentro de ese equipo, y era profe nuestro, y no me voy a olvidar nunca unas clases que tuvimos que nos contaron todo su viaje a Estados Unidos que habían tenido ahí, bueno, era el año 95. Después tuve la suerte
de empezar a trabajar con una empresa, una administración, donde, bueno, cuando tuve esa clase en la universidad, me pegó mucho lo que vi, que fue todos los inicios de los mapeos de rendimiento, todo lo que trajeron en ese momento. Después tuve la suerte de empezar a trabajar con una empresa que eran bastante capturadores de tecnología, y ya desde el año 98, 99 estábamos mapeando. La empresa tenía sus cosechadoras con John Deere, eran todos con mapeos de rinde. Hace 22 años más o menos que estábamos con esos juguetes. Y en el año 2000 formamos una consultora con Axel Bonmartini, quien estuvo también bastante tiempo en el equipo inicial de Mario Bragaccini, que fueron los que dieron los primeros pasos en INTA Manfredi, junto con Agustín Bianchini y Andrés Méndez, fueron los que dieron los primeros pasos en traer todas estas tecnologías y empezar a distribuirlo. Así que sí, tuve la suerte de tener buenos amigos. Espectacular. y empezar con eso. Así que, bueno, y desde ahí hicimos todo el recorrido y vivimos todo el recorrido de las para arriba y para abajo de todas estas tecnologías, que aparece algo bueno y se cae, y bueno, vivimos todos esos ups and downs de la evolución de todo lo que es esta tecnología, más o menos. Me gustaría hacerte una primera pregunta o arrancar por un primer punto, que es que a veces, no sé, uno tiene la tendencia de que cuando puede trabajar por ambientes, puede uniformar el campo. Y no sé si esa uniformidad por ahí tiene que ser agronómica o tiene que ser económica o de negocio. Entonces, ¿cómo tendríamos que mirar ese mapa de ambientes desde el negocio para después bajar al operativo? Y la Fede, ahí armamos esta diapo que a la izquierda mía, todos tenemos la misma izquierda en tenés un mapa de rinde con un dato promedio de 7.600 kilos y los distintos niveles de rendimiento que ves dentro del mapa. Verde es mucho rendimiento, rojo es poco rendimiento. A la derecha hicimos a partir del mapa, ese mapa de maíz está hecho con dosis fija, no está hecho con dosis variable. A la derecha hicimos el mapa de márgenes brutos. Estas son las cosas que te permiten estas tecnologías, ¿no? A partir del dato de rendimiento, o sea, nosotros desde cada punto que tenés en esos mapas tenés un dato de rendimiento, vos tenés un dato por segundo de un dato de rendimiento. Vos teniendo el rendimiento de cada punto podés calcular el ingreso, porque sabés el costo, cuánto cuesta el maíz en Rosario, cuánto te pagan la tonelada o el kilo de maíz. Y además, al ser dosis fija, yo sé perfectamente lo que gasté en ese lote. Entonces podés transformar, tenés el dato de ingreso en dólares por hectárea y tenés el dato del costo en dólares por hectárea, eso lo transformás en un punto de margen bruto y terminás armando un mapa de margen bruto. Y ahí lo que ves, lo azul es donde no pierdo plata al hacer dosis fija en un ambiente como en esos niveles de rendimiento, que tenés el rendimiento de 9, 10.000 kilos y el rendimiento de menos de 2, 3.000 kilos. Entonces, haciendo dosis fija con un planteo promedio y lo analizás económicamente, ves que en muchas partes del lote, que son todas las partes rojas, perdés plata. Entonces, yo creo que la lógica de lo que es la dosis variable apunta a tratar de poner el mapa de la derecha lo más azul posible y no el mapa de la izquierda lo más verde posible. ¿Por qué? Porque a veces hay restricciones que son muy difíciles de resolver. El caso de ese mapa, lo que ven en rojo, el mapa de rendimiento, son lomas arenosas, suelos muy pobres, es un campo en San Luis, que por más que metas toda la densidad de siembra, toda la cantidad de plantas que quieras, todo el fertilizante que quieras esas lomas, si no tenés el agua que esas zonas no tienen, no van a tener respuesta. Y eso es la única forma que lo puedo resolver si le meto un riego, y en esa zona no tenemos riego, no tenemos caudal. Entonces, a veces yo creo que el concepto es tratar de poner lo más azul posible el mapa de márgenes brutos. El concepto es, el otro día lo conversamos un poco,
dentro de un mismo campo vos tenés como si tuvieses un campo en Pergamino o Venado Tuerto, considerándolo una de las mejores zonas del país, donde tenés rendimiento por encima de los 10.000 kilos, y tenés un campo como San Luis, que tiene un rendimiento mucho más bajo. Si vos tenés campos en distintas zonas como ese tipo, por supuesto que lo vas a manejar distinto. Bueno, lo que nos pasa en los lotes en general, la variabilidad que uno tiene eso, tiene dentro del mismo lote un campo que es Pergamino y un campo que es San Luis. Y la lógica te dice que hay que manejarlos distintos. Así un poco el concepto es ese, tratar de eficientizar el uso de insumos para que el retorno económico sea lo máximo posible, sin descuidar lo tecnológico y sustentable de también, ¿no? Porque eso también hay que considerarlo. Pero la idea de la dosis variable es maximizar la eficiencia de uso de los insumos, o sea, que cada kilo que invertís de fertilizante tenga el máximo retorno y el menor impacto ambiental. Eso tampoco hay que dejarlo de mirar, ¿no? Me encantaría ver el mapa azul plano de rentabilidad, que es la derivada que sigue, ¿no? Exactamente. Ahora, bárbaro, vamos desde el negocio, vamos desde el número, sabemos que tenemos dos campos distintos y que tenemos que ir ajustando. ¿Cómo hacemos con estas herramientas ya de intervención más quirúrgica para ir aprendiendo? ¿Cómo podemos empezar a usar estos? Primero, ¿cuáles son las dos herramientas más importantes con las que te manejás para empezar a conocer el suelo y generar este aprendizaje y generar estos ajustes? Mira, yo siempre digo que para tomar alguna decisión de lo que sea, hay que entender sobre qué estás trabajando y sobre qué tenés que tomar una decisión. Nosotros acá estamos trabajando sobre ambientes. Y para tomar la decisión de dosis, o sea, si uno quiere hablar de dosis variable, tenés que tener claramente definidas las dosis. Entonces, para poder definir dosis, tenés que primero entender de qué estamos hablando o qué tipo de ambiente es lo que estamos trabajando. Y ahí empieza el rol de lo que llamamos lo que es caracterización ambiental. Caracterización ambiental es cuando uno ve un mapa de rendimiento con distintos niveles de variabilidad de rendimiento, lo que hay que entender es por qué está pasando eso. ¿Por qué tengo esos diferentes niveles de rendimiento? Una vez que vos entendiste la causa principal o las causas principales que te generan la variabilidad, recién ahí la vas a poder manejar. Entonces, ahí entra en juego lo que se llama la caracterización ambiental, para entender, lo que decíamos recién, es una loma arenosa que no tiene agua. Por más que le pongamos todo el fertilizante que queramos, no va a pasar. Entonces, volvamos a la anterior, así te explico exactamente esto. Y después uno lo que tiene, una vez caracterizado el ambiente, que después lo vamos a ver en más profundidad, tenés que definir las dosis. O sea, yo hoy con el software y todas las herramientas que tenés para caracterizar ambientes, desde imágenes satelitales, mapas de rendimiento. A ver, las imágenes satelitales, los mapas de rendimiento te muestran la variabilidad. Después la tenés que entender. Ahí entra el análisis de suelo, los relevamientos topográficos, las rastras Beris para hacer mapas de conductividad eléctrica, los mapas de Napa, los mapas de Tosca. Hay un montón de capas que le podés ir sumando y herramientas que son los que te van a ayudar a entender la variabilidad que ves en los mapas de rendimiento o en la imagen satelital. Con eso definiste tus ambientes de producción. Una vez que definiste tus ambientes de producción, te hay que decir, bueno, y su potencial, ¿qué dosis le pongo? ¿Cuánto pongo en los ambientes de alta? Porque rinden 13.000 kilos de maíz. ¿Cuánto pongo en los de baja? Porque rinden 3.500 kilos de maíz y tienen todas estas limitaciones. Y ahí aparece el rol de los ensayos, que eso es lo que queremos contar un poquito también hoy. Como herramienta para lo que es definir la dosis óptima por ambiente. Y esto es lo que te permite hoy estas tecnologías, que muy fácil, planteás y diseñás un ensayo y lo ejecutás muy fácil y lo analizás muy fácil. Rápidamente, este es un caso, lo que nosotros usamos mucho es las franjas de dosis fija cruzando la variabilidad. Ustedes tienen a la izquierda el mapa de rendimiento de maíz y a la derecha los ambientes productivos que definimos. Lomas, medias lomas y dos bajos distintos, uno al este y uno al oeste. Y lo cruzamos con distintas dosis fijas, digámoslo, de urea. Este es un ensayo de refertilización en maíz. En B4, B5 salimos a refertilizar y se hicieron una dosis testigo,
una dosis de 90 kilos, una de 140 y una de 160, 145. Esas fueron las dosis que la máquina permitió, y los cambios que teníamos, ejecutar. Y ahí tienen a la derecha el rendimiento por sitio. Y ahí es cuando empezás a ver, primero ves el dato, que te dice, por ejemplo, que el bajo oeste, a medida que yo le subía la dosis de N, la respuesta era lineal. Más de nitrógeno, más rendimiento. Más nitrógeno, más rendimiento. Y después en los casos de la loma y la media loma, los dos casos del centro, llega un punto que esa respuesta se plancha. O sea que yo le podía seguir agregando todo el nitrógeno que quisiera y no teníamos respuesta en rendimiento. Lo mismo pasa en el bajo oeste, hay una respuesta distinta con el bajo del oeste. Vamos a la diapo siguiente. O sea, lo que hicimos ahí son, para el dibujito eran franjas de nitrógeno, dosis fija, cruzando los distintos ambientes. Íbamos con 140 kilos, volvíamos íbamos con 90, volvíamos con 140, volvíamos con 160. Y lo hicimos en 3 repeticiones, dejando siempre un testigo. Eso es la zona franca cruzando de la variabilidad. Entonces, cuando uno ve los distintos niveles de rendimiento para las distintas dosis, a partir de la caracterización ambiental empezás a entender lo que pasó. Y ahí nosotros lo que hicimos fue un relevamiento topográfico y un muestreo de suelos y análisis de suelos. Entonces empiezan a explicarse a partir del contenido de fósforo de los distintos ambientes. O sea, el muestreo de suelos fue por ambientes, no fue en grillas, sino fue por ambiente. A partir de los distintos resultados ves que, a ver, ¿por qué la respuesta en rendimiento? Y fíjense, hay un cuadrito ahí que es el agua útil hasta 1 metro. Los ambientes de los bajos, que le llamamos acá, son los bajos de alta producción, tenían 140 milímetros, 130 milímetros hasta el metro. Las lomas y las medias lomas tenían bastante menos agua. Entonces la respuesta es, che, el fertilizante no entra porque entra por el agua. Si no hay agua, entonces la respuesta estaba dada por el contenido de humedad. Si después ven el contenido de fósforo, también hay ambientes, los ambientes de alta producción estaban muy bien provistos de fósforo, y las lomas erosionadas y las medias lomas con niveles muy bajos de fósforo. Entonces también es otra limitante, que el nitrógeno entre como corresponde y te está limitando el rendimiento. Entonces uno empieza a entender, bueno, por dónde va, a partir de la caracterización ambiental, por dónde van los ajustes que yo tengo que hacer para tener las respuestas óptimas económicas. Entonces uno lo que va buscando con este tipo de ensayo y con este tipo de herramientas es entender cuál es la dosis óptima económica que le puedo meter a cada ambiente, y a partir de tener claro la caracterización ambiental es entender las respuestas que uno ve. Eso es lo que yo veo interesante, Fede, de estas herramientas, es entender claramente por qué pasa lo que pasa en el campo. Si damos una foto más, una diapo más, esto porque lo hicimos, ahí tienen el mapa de rendimiento y lo que es contenido de materia orgánica y contenido de fósforo. Fíjense la correlación que tienen con los niveles de alto rendimiento, con los altos contenidos de materia orgánica y los altos contenidos de fósforo, y lo inverso en malos rendimientos con los pobres valores de otros. Entonces acá ya entendí las dosis que puedes poner por ambiente. Hay ambientes que me van a soportar 160, me van a demandar 160 kilos de nitrógeno, voy a tener una respuesta, y hay ambientes que voy a tener que empezar a corregir fósforo para que después el uso de la urea sea mucho más eficiente, pero no va a ser una dosis de 160, quizás va a ser una dosis de 80, 90 kilos, como mostraron un poco para ese año en particular. Alejo, me gustó mucho la secuencia que hiciste, y hasta como para tomarle nota, ¿no? Con el mapa de rendimiento o con la imagen satelital voy a ver las anomalías o las diferencias. Después tengo que conocer, después voy a diagnosticar y después voy a ejecutar, ¿correcto? Son los 4 pasos. Eso para mí es fundamental. Esa lógica que acabé de mencionar es clave. Mapa, rendimiento, índice verde, te muestra variabilidad. Ok, ¿por qué la tengo? Y aparecen todas las herramientas para caracterizar los ambientes que te ayudan a entender a vos por qué tenés esas diferencias y esos ambientes distintos. Vos definiste los ambientes, y después tenés que definir las dosis óptimas. O sea, veo variabilidad, la entiendo, y después ejecuto. Bueno, tengo que hacer dosis variables, tengo que definir las dosis óptimas. Y acá aparece toda la parte de lo que es ensayo
para el ajuste de dosis óptima a campo, en tu lote, no un ensayo que te mandaron del vecino o de Pergamino. En campo son ensayos hechos con el rigor que vos quieras y el nivel que vos quieras, porque esto todo es posible, para ajustar las dosis óptimas para tus ambientes de tu campo. Y después ¿Cuál es ejecutar, que la parte de ejecución es lo más fácil, que la máquina haga dosis variables, entre comillas, es lo más fácil. Eso es todo electrónica, hidráulica, mecánica. Toda la otra parte hay muchísimo de sentido común y de agronomía. Ahí es donde hay que poner el foco nosotros, los técnicos, digamos. Bueno, ahí te quería preguntar, ¿no? ¿Para qué tipo de empresas o para qué tipo de gente va esto? ¿Hay algún, no sé, esto es patrimonio de empresas grandes, esto es patrimonio de empresas chicas? ¿Dónde está la limitante para implementar esto? Mira, yo creo que la limitante ni siquiera es económica. La limitante es de visión o de mentalidad, pongámoslo, innovadora. Nosotros tenemos clientes que tienen 200 hectáreas de campo, lo tienen 100% ambientado, 100% variable. No tienen las máquinas, tienen un contratista que le hace variable. Yo creo que hoy todas estas nuevas generaciones, como vamos a ver después, las chicas del norte, nos van a ayudar a que todo esto sea mucho más fácil y mucho más rápido. Pero yo creo que es la adopción de tecnología donde se demanda cierta mentalidad innovadora y entender que hay oportunidades de mejora que tenemos que abordar. Entonces, no es una cuestión de plata, que esto es para empresas con plata, campos grandes. Esto es para ese tipo de personas que quieren innovar, que quieren mejorar todos los días un poquito más. Es como ya tener un auto de carrera y estar buscando siempre bajarle, haciendo todas las mejoras para que dé la vuelta lo más rápido posible, para que dé la vuelta lo más rápido posible. No es una cuestión de plata. Un ejemplo pavo. Equipar una sembradora que te siembre 400, 500 hectáreas de maíz por año variable debe costar, el plus de tecnología no debe costar más de $20.000. Saquen la cuenta en 500 hectáreas, si la máquina dura 7 años, si siembra 500 hectáreas de maíz por año, ¿cuántos dólares pasan por esa máquina en semilla y en fertilizante? Les puedo asegurar que pasa cerca de $1 millón en la vida útil de la máquina. Y la propuesta es gastemos 20, 25, 30 mil dólares para gestionar eficientemente $1 millón. O sea, tampoco la limitante es plata, la limitante es conocimiento y de mentalidad, no hay otro limitante. Me gustaría, después de todo este recorrido de 20 años, desde los 90 a 25, ya casi, si dijiste 97, una evaluación desde 2 o 3 criterios, desde el económico, algo dijiste recién, desde el agronómico y desde el capital humano, ¿no? ¿Cómo lo evaluás hoy mirando para atrás? ¿Cómo podría justificar o demostrarle a alguien que invirtió o toda esta autoinversión que hiciste, cómo la podrías analizar? Yo creo que hay distintas miradas, ¿no? Primero, para lo que es un poco evaluar resultados, las herramientas hoy te permiten medir fácilmente lo que hiciste. Como decíamos recién, si logramos armar a partir de un dato de rendimiento, un mapa de margen bruto, podés medir claramente el impacto de lo que estás implementando. Y lo que uno tiene que tener claro cuando hace estos análisis es, acá fácilmente uno le puede poner el valor al conocimiento en dólares por hectárea. ¿Por qué? Porque esos márgenes extras que uno saca, no es simplemente haber puesto un motor que hace dosis variable en una sembradora, o equipar o contratar una máquina que te venga y te coseche y te haga mapeo de rendimiento y lo procese. Yo creo que todos esos plus de rendimiento, o esos, no son más plus de rendimiento de la plata, digamos, esos márgenes incrementales que uno logra a partir de hacer dosis variables, es casi todo es monetizar el conocimiento. Entonces, a lo largo de
de las campañas agrícolas. Por supuesto que en fertilización hay años que te va a ir un poco mejor, un poco peor por el clima, pero te puedo asegurar que si estás con este nivel de adopción de tecnología, cuando te vaya un poco mejor, te va a ir un poco mejor que el resto, y cuando te vaya un poco peor, te va a ir un poco menos peor que al resto, porque estás manejando las cosas de otra forma. Tu mirada sobre la producción y el sistema productivo es totalmente distinta. Entonces yo creo que uno, al poder medir las diferencias de rendimiento, las diferencias de márgenes, que uno también está midiendo de alguna manera el valor del conocimiento, cuánto uno gana más por saber más de lo que está pasando dentro de su campo y cómo producir dentro de su campo. Yo creo que es una forma de mirarlo también. Para ir terminando, Alejo, y después le voy a pedir a Vicky, me parece que había alguna pregunta o aclaratoria o de reiterar algún concepto. ¿Qué otro tipo de preguntas uno le puede hacer al lote? No para que nos metamos en el caso, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, pero por lo menos para ilustrar, ¿no? Para poder plantearle, sí, ¿qué preguntas le hice al lote y me respondió? Que son como un par de casos que tenés acá a continuación, rápidamente, ¿no? yo les muestro 2 o 3 casos más. Vamos, Vicky, con la próxima diapo. Esto es lo mismo. Como así hicimos franjas de dosis fija de fertilizante cruzando la variabilidad, acá tienen otro ejemplo que es para entender densidades de siembra en maíz. ¿Cuál es mi dosis óptima? Y este es un dibujito que esta diapo les ayuda a entender qué es lo que hacemos. Ahí nosotros cruzamos, en este caso, lo mismo que con las franjas de urea, cruzamos en los dos ambientes, a la derecha un bajo con napa de alto potencial de rendimiento, a la izquierda una loma arenosa con bajo potencial de rendimiento. La dosis, ahí hay solo una pasada, esa sería una dosis, eso lo repetís las distintas dosis cruzando la variabilidad. Entonces, a partir de una dosis, una franja que hiciste, sea de urea, sea de semillas, sea de fósforo, sea de lo que quieran, en este caso tenés 2 datos, 3 datos, 4 datos. Depende de la cantidad de ambiente que creces. O sea, por eso decimos que es muy fácil el hacer el ensayo, porque es simplemente ir con una dosis, en la punta cambiar la densidad, volver con otra densidad, volver con otra densidad y repetirlo ese bloque de tratamiento 2 o 3 veces. Pasemos a la próxima diapo, porque ahí están los resultados y se va a ver un poco más claro lo que hicimos en este caso, que cruzamos los distintos ambientes de alto rendimiento y bajo rendimiento. Ahí tuvimos las distintas densidades logradas a cosecha, de 31.000 hasta 73.000, y cómo respondió para cada ambiente. En lo de alto potencial, más densidad mejor rinde, en lo de bajo, da lo mismo cualquier densidad que ponga. Vamos a la próxima. Perdón. Vamos a la próxima. Estamos haciendo hablar mucho. No, está bien. Esta es una de variedades de soja, que además la hicimos en 2 fechas. Entonces, de vuelta, cruzamos los distintos ambientes que tenemos definidos con distintas variedades de soja, vimos cómo respondió cada una para cada ambiente. Y esto te puede servir tanto como para entender, cuál es la mejor variedad para cada ambiente y para cada fecha, fíjate, la verde anda bien en todos lados. Entonces, también te ayuda a decir, la dosis variable de variedad en soja, bueno, soja es más difícil, bueno, pero sirve para eso. Tratemos de sembrar temprano si podemos, fíjate la diferencia de rendimiento que tenés, fíjate la variedad de cómo se adapta a cada ambiente, bueno, te empieza a ayudar a entender qué insumos usar, qué dosis poner en tu campo. Vamos a la próxima, que esto también es parte de esto que te ayuda la tecnología. Acá es un caso de efectos residuales de fertilización. Esto es un ensayo que primero se hizo sobre trigo, franjas de distintas dosis de fertilización en trigo. Ahí fueron todos los tratamientos que se hicieron. Se midió qué pasó con el trigo. Y después uno se georreferencia las parcelas y quiere ver efectos residuales de una fertilización de ese trigo, de los cultivos. Abajo, yo tenía georreferenciadas las parcelas. Medimos la diferencia de rendimiento sobre cada tratamiento que hicimos en el cultivo siguiente, que fue la soja. Como ven, son distintos ejemplos que le ponemos. La idea no es a ponernos a discutir acá de trigo, de fertilización, por ejemplo, qué pasó con este caso puntual, sino es ver la potencialidad que tenemos con la herramienta para fácilmente medir. Si uno puede medir, puede empezar, es lo que decimos todos, cuando uno mide, empieza a entender
lo que uno quiere gestionar y puede empezar a tomar las mejores decisiones al respecto. Entonces, el potencial es lo que la imaginación o lo que técnicamente pretendan medir, la tecnología les va a ayudar a hacerlo muy fácil. Todo esto se hace ni siquiera bajándose las máquinas, hoy lo hace en una cabina presurizada del tractor con aire acondicionado, cambiando las distintas densidades, y después cuando fuiste, por supuesto, después lo vas a recorrer, lo vas a medir, lo vas a sacar un montón de cosas en el medio, pero eso lo hace con la fresca, y después la cosecha metido en la cabina, en la cosechadora, presurizado, cosechar las distintas franjas, lo nombrás, después lo procesás sentadito en tu escritorio con un mate al lado. No hay forma de no ponerse a laburar con esto. La veo a Lucía sintiendo, va diciendo que sí, 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 así que ahora nos va a contar lo que hacen ellos, porque es este mismo concepto y en algún lado como cruzado, ¿no? Acá aprovechar la variabilidad, ella genera la variabilidad para sacar conclusiones, me adelanto, spoileo un poquito, pero lo que quiero resaltar esto que decís de la cabina, y lo vamos a retomar en alguna de las reuniones posteriores, es la importancia del mapa de cosecha. Nuestro principal aliado, todo esto que hacemos, si no tenemos el mapa de cosecha y no generamos mapas de calidad, es en balde. Así que, Alejo, te invito a quedarte un cachito acá al costado, así después vamos a las conclusiones. Te quiero marcar, un último punto que es parte de lo que hablamos al principio. Pasemos a la última diapo mía, Vicky, y cierro con esto. Hablamos de lo que es las tecnologías y todo lo que nos permite hacer y quiénes son los productores que tienen que adoptar esto. Lo que tampoco hay que olvidarse de que el proceso de adopción tecnológica es un proceso y hay cosas básicas primero para hacer antes de meterse en todo esto, que este es un ejemplo, lo que es un ensayo de velocidad de siembra. Che, esta máquina claramente, porque hoy están todas las máquinas para sembrar a 9, 10 kilómetros por hora. Es un caso puntual que me tocó llegar a un campo que empezamos a trabajar y veíamos que estaban sembrando a 9, 10 kilómetros por hora con una máquina nueva, pero cuando nos ponemos a ver, no era una máquina preparada para sembrar a 10 kilómetros por hora, 9 kilómetros por hora. Entonces, le hicimos unas franjas de distinta velocidad, 4,2 kilómetros por hora, 6 y 9 kilómetros y medio, y para evaluar cuál era el diferencial de rendimiento por sembrar rápido, sin ninguna necesidad, era por una obsesión de sembrar rápido y terminar todo rápido, que tenía un impacto en las hectáreas que sacamos. Tiene un impacto bastante grande, o sea, si ven los niveles de rendimiento, uno no pretende que siembren a 4 kilómetros y medio, pero lo podrían hacer tranquilamente. Fíjense la diferencia de rendimiento para cada velocidad. Entonces, yo creo que lo que es adopción de tecnología y este tipo de tecnología de la agricultura de precisión es ir abrochando todas las partes. Che, ¿cómo estamos sembrando? Análisis de suelo, estamos haciendo, la Argentina tiene con suerte un 20% de adopción de análisis de suelo. O sea, hay todo un montón de cosas básicas para ir en ese proceso de implementación y en la transformación de ese productor, que un poco mencionó Juan con los procesos de transformación de las empresas. Entonces, esto también ayuda a ver todas estas cosas. No nos olvidemos de lo básico para ir creciendo sobre cuestiones firmes. Era un cierre para abrocharlo con el principio. Espectacular, buenísima la vuelta a la agronomía, y lo que más me gusta es que nos enamoramos de la tecnología y esto lo hacen las personas, y las personas son los agrónomos en este caso, así que equipos y agrónomos. Después la respuesta que tenemos que tener tiene que ser de calidad, por eso hablaba de la parte de los monitores. Vamos a la segunda parte y después nos juntamos todos para hacer una conclusión, porque en Salta, de vuelta, no es trigo. Todo esto que lo hizo en maíz lo podemos preguntar para trigo, para el cultivo que sea. En Salta hay una empresa que, si la memoria no me falla, hace 2 años fue premiada como la empresa del año en términos de producción por La Nación y el Banco de Galicia, así que aprovecho y la felicito. Y usan estas herramientas con una intensidad o con una profundidad espectacular. Así que lo que le quiero preguntar a Lucía Nieva y a Patricia, si primero se pueden presentar brevemente ellas y nos pueden contar qué hace desde el sur para ver después cómo implementan estas herramientas. Bueno, buenos días, yo soy Lucía y acá estamos con Patricia. Nosotros formamos parte de la empresa desde el sur. Estamos acá ubicados en Tartagal, al norte de Salta.
alta. La empresa para la que nosotros trabajamos tiene un feedlot, además de producción agrícola. Nos dedicamos sobre todo a la producción de poroto, garbanzo, maíz, y después hacemos también otros specialties. Hacemos chía, sésamo, hacemos también maní. Nosotros, yo en particular entré hace 1 año y medio, pero la empresa ya trabaja con agricultura de precisión hace más o menos 6 años. Nosotros con Patricia y a la cabeza Santiago, que es nuestro jefe de área, formamos parte del sector investigación y desarrollo, y semillas además. Y bueno, trabajamos mucho con la parte en este caso con GeoAgro, con la parte de ensayos. Es muy importante para nosotros poder utilizar este tipo de herramientas de agricultura de precisión, porque acá en el norte de Tartagal, así como escuchaba Alejandro, en San Luis, nosotros no tenemos riego, entonces tenemos uno de los factores limitantes nuestros es el agua, entonces poder gestionar eso y además la desuniformidad de suelos que tenemos un montón, y poder usar eficientemente los recursos en la superficie que manejamos de casi 38.000 hectáreas es muy importante, es un número importante. Así que bueno, eso tratamos de hacer nosotras. Lucía, te hago, y para empezar a ver los 3 casos de ustedes, me gustaría que me cuentes por qué hicieron el ensayo de sésamo que vamos a ver a continuación. No me importa mucho el sésamo, sino el concepto, ¿no? ¿Cuál era el problema que tenían que abordar? Y ya miro el cuadrito ese verde abajo y me estoy volviendo loco. Y ubicame la superficie del lote. Bueno, en este caso el ensayo que nosotros planteamos surge de la necesidad de poder encontrar una dosis de semilla que no sea rentable, o sea, no rentable, sino la semilla de sésamo el costo es bastante elevado, entonces buscábamos encontrar una dosis que se ajuste a eso. Entonces empezamos a plantear, a decir, bueno, las bibliografías nos decían de 1 a 11 kilos, pero no hay información para la zona, entonces, ¿a dónde nos paramos? Entonces empezamos a plantear el ensayo con el equipo de GeoAgro y buscamos dosis, ahí se ve en el cuadro, dosis bastante bajas y altas para el cultivo, y las dosis intermedias. Entonces lo que hicimos fue plantear una cuadrícula para poder tener repeticiones y a su vez ubicar las distintas dosis. Las repeticiones nos dio un poco más. ¿Cuántas repeticiones tenés ahí? ¿Cerca de 50 deben ser? Sí, cerca de 50 repeticiones. Lo que hicimos fue ubicar también al ensayo en un ambiente de media, para que por ahí no genera ruido con si alguna de los tratamientos nos caía en un ambiente de alta, en un ambiente baja, entonces ya se empieza a cuestionar como el resultado del ensayo. Lo que hicimos fue ubicarlo con la ambientación en el de media, entonces todos los tratamientos tenían el mismo ambiente. Lo que hicimos con GeoAgro entonces fue prescribirlo, después fuimos al lote, chequeamos que lo sembramos con una precision planting. Fuimos al lote y chequeamos que haya variado bien la sembradora, y la verdad que era un reloj perfecto la cuadrícula. Y después sí fuimos al lote por ahí a revisar o a chequear que siga todo bien, y después fue entrar con la cosechadora bien calibrada, limpia y con la velocidad que correspondía,
y se generó el mapa de rendimiento que nos dio ahí el resultado que vemos. Nosotros lo que hablamos por ahí un poco es que es algo para nosotros sencillo. Uno, porque tenemos el apoyo de GeoAgro que nos genera este tipo de prescripciones, y después nos ayuda un poco el procesamiento de la información, pero no es complejo llevarlo, y es información que se genera para nuestro propio campo. Entonces ya tenemos ajustada la dosis para una semilla cara. No sé si ustedes ahí ven el resultado, o sea, el rendimiento, entre usar 1,5 kilos y 3 kilos, no hay diferencia de rendimiento, entonces no. En una semilla cara es un montón. Exacto. Yo quiero repasar lo operativo, ¿no? Cosecharon el lote, dejaron el cuadrado, calibraron el ancho de la plataforma y allá fue la máquina. ¿Y pudieron validar de alguna manera que no haya errores? Bueno, todo eso nos da mucho apoyo GeoAgro. Lo que ellos hacen también para disminuir los errores, bueno, ellos lo procesan, es parte del proceso de ellos, pero agarrar puntos de la cuadrícula, sacar borduras, llevar el error al mínimo que puede llegar a haber tenido la cosecha. Pero no significa nada demasiado complejo para nosotras, como te digo, al tener a GeoAgro como apoyo. Nosotros Lo por que ahí es repaso desafíos. Diseño. Decimos, bueno, vamos a probar estas 5 densidades o 4 más testigos. Una máquina de precisión lo ejecuta, controlo que eso esté bien y después cosecho. Tal cual. Y analizamos. No hay nada complicado. Y después, bueno, o sea, sí tiene una parte de análisis de si querés, de que nosotros tenemos nuestros mapas de ambientes, de validar con el agrónomo a cargo del campo que ese ambiente, por qué está siendo un ambiente de media, o en el caso que fuera, tenemos ensayos también en ambientes de bajo, de alta, por qué es de baja, por qué es de alta, y si conviene poner el ensayo en ese lugar, porque por ahí eso también se hace, pero no es con mate de por medio acá en la oficina, no. Me gustaría, así como me mostraste este ensayo, dijiste, bueno, un ambiente le pongo un montón de variabilidades a mano. Esto otro que estás contando, que creo que lo hiciste en Garbanzo, por lo menos para mostrarnos a nosotros, bueno, el mismo ensayo o otro tipo de ensayo, cruzando ensayos y ambientes. Bueno, acá Patricia acá les puede dar también una mano más grande. En Garbanzo es lo mismo. Es buscar eso, buscar la densidad óptima, y a su vez el garbanzo tiene una cuestión que es que por ahí se va en vicio. Entonces es encontrar la densidad adecuada para el cultivo, para el ambiente, y que nos ayude a su vez a disminuir los costos de semilla y no ponerla donde no nos suma. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí? Ambiente. Lo que prescribiste, la siembra. Chau. Con eso paso a tener fuentes de información ajustadísimas a mi realidad. Sí, así es. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Patricia, no me presenté hace rato. Yo hace esta campaña, cuando comenzó la campaña, me incorporé al equipo. Y bueno, esto se planteó, la verdad que surgió de dos razones. Uno, porque ya Lucy venía con implementar el anterior ensayo, que hizo una cuadrícula que estaba muy buena, que es además de que tenía dosis variable en un ambiente determinado, lo hacía con repeticiones aleatorias, y lo cual está muy bueno. Y en este caso, bueno, yo sumé lo que sería en garbanzo, porque lo que tenemos, nosotros hacemos en garbanzo, tenemos 7 variedades de garbanzos, y se hacen una dosis fija para cada variedad. Y obviamente cada variedad tiene diferentes densidades. Acá hicimos solamente de Chiara, y bueno, lo que queríamos hacer es encontrar también la densidad óptima para cada ambiente. Y lo mismo es eso, plantearlo, hablarlo con los chicos de GeoAgro, validar, como dice Lucy, el ambiente,
el mapa de alimentación con el agrónomo y después de eso ir a chequear que la sembradora esté alineada, digamos, con el mapa de prescripción y después de sembrado a las semanas hacer el recuento. A mí me sorprende la naturalidad con la que hablan de esta complejidad, que lo que venimos de otra generación por ahí, nos da fiaca meter todo este tipo de preguntas al campo, ¿no? Cruzándolo con esto, hay un montón de, no sé, de prácticas, y sobre todo en la zona núcleo, que las damos como sabidas. Y hablando de trigo, maíz, soja, vamos haciendo ajustes, pues bueno, son cada vez más marginales. Ahora, hay cosas que hay que explorar como nuevas, y me encantó esto que están haciendo. Mencionaste que tiene un feedlot muy grande y usan como fertilizante, y bueno, mucha gente está en esta zona con chanchos que también puede empezar a ajustar. ¿Cómo están haciendo para ajustar la dosis de fertilización con, ¿cómo se llama? Con las aguas del feedlot? Claro, bueno, nosotros como ¿Cómo ustedes están haciendo? sí, en la primera diapositiva nosotros tenemos 40.000 cabezas, entonces es un problema todo el barrido de los corrales. Entonces el uso que nosotros le damos en todos los campos cerca del feedlot, la fertilización se hace con la bosta de la vaca. En lo posible se la composta, si no es directamente de los corrales. Lo que nosotros queríamos ver es qué tanto mejora la calidad de ese lote, o qué respuesta, claro, tenemos nosotros ante la fertilización con bosta, si es buena, si es mala, cómo encontrarle también la dosis, ¿no? Porque también podemos pasarnos de mambo y generarle un perjuicio al cultivo. Entonces lo que empezamos a hacer es a la estercolera, que es la que nos trabaja con la bosta, es decir, bueno, déjame franjas testigos. Eso que ustedes ven en el mapa que está arriba, que es el verde con rojo, las franjitas esas que cruzan, ahí que está señalando Vicky, esas son las franjas testigos. Las franjas testigos las marcan con la aplicación de GeoAgro los chicos de campo, que a su vez, como venimos haciendo todo un trabajo con GeoAgro y el equipo técnico de agrónomos que tenemos acá, que la gente de campo también aprenda a usarla, sepa que es una imagen, más o menos entienda qué es lo que estamos viendo cuando vemos un mapa, marque, georreferencie puntos. Entonces algo tan sencillo como ese mapa lo hacen los chicos de campo. Y en base a esas franjas testigos, después lo que hacemos es con el mapa de rendimiento analizar las respuestas. Tenemos las herramientas, tenemos apoyo si es que lo necesitamos. Tenemos que empezar a hacernos preguntas. Ahora, para que la respuesta a esas preguntas sea adecuada, necesitamos que todos estos planteos estén bien hechos desde el operativo. Entonces, le quiero preguntar a Gonzalo, y lo quiero traer a Gonzalo a sumarse al fogón. Como les decía, Gonzalo forma parte del equipo de implementación de GeoAgro y es alguien que le da soporte a las chicas. Por ejemplo, no sé si Gonzalo puntualmente es el que trabaja con ustedes, pero son parte del equipo que da soporte para hacer estas cuestiones. Entonces le quiero pedir a Gonzalo que nos diga, no sé, algunos tips, alguna de ese listado de chequeo, para que cuando nos planteamos hacerle preguntas al campo, las respuestas después tengan correlación con la realidad y no, diciéndolo en latín, no mandemos cualquier verdura por haber no ejecutado lo que queríamos hacer. ¿Qué haces, Gonzalo? Bueno, buen día, Fede, gracias. Bueno, gracias a todos los oyentes y a ustedes por permitirme participar. Sí, en primer lugar, como vos decís, yo trabajo en el área de implementación de GeoAgro, brindando apoyo en el seguimiento continuo a los clientes. Y bueno, específicamente hoy les voy a estar contando algunos tips que fuimos recolectando en base a nuestra experiencia
en el planeamiento justamente de ensayos, también a modo de integración con lo que estuvieron comentando los chicos. Y sí, el primer tip y el fundamental, te diría, relacionado con tu pregunta, es, en principio, hacernos la pregunta correcta de qué es lo que queremos evaluar y qué es lo que queremos medir. Si vamos a estar midiendo o queremos evaluar la dosis óptima para cada ambiente, si vamos a querer comparar lo que es un manejo fijo versus el manejo variable. Bueno, ese es el primer paso, sería plantearnos la pregunta correcta para poder orientar el ensayo a eso de una manera simplificada y no complejizar el análisis demasiado y analizando cosas que no nos van a ser de utilidad. Entonces el primer punto importante sería ese. Y después por ahí, bueno, ya para meternos en la serie de tips, otra cosa importante es siempre tener digitalizados los ensayos y de esa manera lo tenemos georreferenciados. Entonces ahí nosotros nos podemos encontrar con distintas situaciones. El caso, como mostraban las chicas, en donde habían partido para la aplicación variable a partir de una prescripción, que sería lo que vemos ahí arriba a la derecha. Eso es una prescripción para la aplicación variable de fertilizante en un lote que se había decidido fertilizar fijo, pero sin embargo se decidió evaluar también a modo exploratorio, digamos, cómo funcionarían diferentes dosis de ese fertilizante. Entonces ahí partimos de una prescripción, que esa prescripción ya está georreferenciada. Y nosotros después ya la tenemos disponible para cualquier análisis posterior que queramos hacer y cruzarla, por ejemplo, con un mapa de rendimiento. Ahora, podemos encontrarnos con otras situaciones más caseras, si se quiere, como sería lo que está indicando Vika ahí abajo, en donde a veces se opta por hacer ensayos más manuales a campo, más simples, digamos, que también es sumamente válido. En este caso lo que queremos mostrar es que en ese lote en realidad se iba a aplicar a partir de una prescripción georreferenciada, pero por un motivo particular se terminó aplicando no se leyó la prescripción, y el encargado de campo decidió hacer un ensayo ahí en el momento, medio improvisado, decidió de todos modos evaluar distintas dosis. Entonces, a modo manual, digamos, configurando la dosis a partir de los cambios de la máquina, marcó dos rectangulitos en donde varió la dosis respecto a la dosis que se había aplicado en el lote. Y eso también es válido. Ahora, lo importante que queremos resaltar ahí es que siempre tenemos que tener digitalizado eso para después cruzarlo con alguna otra capa que nosotros queramos analizar. Entonces lo que le pedimos en ese caso al cliente fue, él separó en el campo con la aplicación móvil, en los vértices de esos rectangulitos, y nos pasó el archivo de esa recorrida. Entonces de esa manera nosotros tenemos georreferenciados los puntos y muy fácilmente lo convertimos a un mapita de polígonos, como vemos ahí a la derecha, y ya tenemos una capa disponible para después evaluar y cruzar con otras variables, como por ejemplo el rendimiento, o con el mapa de la aplicación en sí mismo, el mapa de labor. Eso sería como un primer punto a destacar. Después, si querés, Vic, pasar. Bueno, hablar un poquito de cómo nos ayudan las herramientas digitales, todas estas herramientas que estamos mostrando en la planificación y en el planeamiento de estos ensayos. En primer lugar, nos van a permitir, por un lado, de manera muy sencilla, nosotros igualmente brindamos apoyo permanente en esto, o sea, nosotros nos encargamos de la parte digital, digamos, de hacer las grillas, las franjas, pero con esta herramienta lo hacemos de una manera muy fácil y podemos, por ejemplo, aumentar o disminuir la cantidad de repeticiones de un ensayo, determinar el tamaño que va a tener cada parcelita del ensayo, adaptar el tamaño de la parcela al equipo que va a ejecutar la labor, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta la capacidad de respuesta que tiene la máquina, ahí mencionaban algo de eso anteriormente. Y bueno, relacionado con lo que mencionaba antes también, nos van a permitir estas herramientas tener todo el tiempo la información georreferenciada, y a partir de esa georreferenciación nosotros muy fácilmente vamos superponiendo todas esas capas que se van generando. Y por otro lado, bueno, también tenemos disponibles herramientas de monitoreo satelital. En la plataforma web de GeoAgro hay una sección específica para lo que es monitoreo, y nosotros a partir de ese ensayo inicial que planteamos, y una vez corroborado que la labor se ejecutó de manera como pretendíamos, digamos, podemos hacer un seguimiento a medida que el cultivo va avanzando en su ciclo,
viendo imágenes satelitales y índices de vegetación. Entonces ahí empezamos a detectar anomalías, lo mismo para generar recorridas dirigidas. Nosotros muy fácilmente podemos pasar el mapa de ese mapita con la grilla de ensayos al teléfono, y ir a recorrerlo y pararnos en el lote con el mapa georreferenciado, por eso destaco la importancia de que esté siempre digitalizado, y pararnos en cada celdita de la grilla, por ejemplo, y ver cómo se viene desarrollando el cultivo en cada tratamiento, ¿no? Y por último, bueno, esto ya lo venimos viendo en los casos que fueron mostrando, pero nos va a permitir en definitiva analizar diferentes variables y ir sacando cada vez más y mejores conclusiones. ¿Gonzalo? Sí, Fede. No, buenísimo ahí todo el raconto del protocolo de laburo. Lo que te voy a pedir es, sabiendo que tenemos alguna foto para ilustrar a cada uno, si rápidamente podemos ver, así como flash, cada uno de los puntos con una foto, pegar una pasadita, así podemos ir a las conclusiones. Dale. Bien, acá lo que tenía para mostrar es relacionado con lo primero que dije de preguntarnos qué queríamos evaluar exactamente para orientar el ensayo en función de eso. Acá vemos un ejemplo de un ensayo que se suele hacer cuando se empieza a incursionar en esto del manejo variable, que es querer comparar ese manejo variable con distintas dosis en cada ambiente con respecto a una situación en donde se hubiera empleado un manejo fijo tradicional, digamos. Entonces ahí lo que vemos es la prescripción con la dosis para cada ambiente, y ven a una franja fija que cruza ahí todo el lote, en donde se le asignó una dosis, una dosis intermedia que se hubiera utilizado si se hubiera hecho un manejo tradicional. Y entonces con eso, después si nosotros lo cruzamos con el mapa de rendimiento, después muy sencillamente podemos calcular el margen bruto en los diferentes manejos, es decir, contrastar lo que fue el manejo variable contra lo fijo. Y ahí, si querés, Vic, pasamos a otro caso, en donde la pregunta acá sería distinta, y esto sería muy parecido a lo que fueron mostrando los chicos anteriormente, en donde queremos evaluar distintas densidades o dosis para llegar a la dosis óptima en cada ambiente. Y bueno, acá vemos abajo distintos casos con distinto nivel de complejidad también. Por ahí no necesariamente vamos a arrancar de a meternos a hacer ensayos con un ensayo con muchas de repeticiones, sino que podemos empezar por algo más sencillo, como lo que se ve a la izquierda. Y bueno, el primer punto sería plantear las franjas o las grillas o las parcelas con las diferentes celdas para cada dosis, cerciorándonos de que tengan siempre la misma superficie, para que después el análisis sea comparable. Y bueno, después empezar en la medida de lo posible, generar repeticiones en esos ensayos, siempre que sea operativamente posible, ¿no? Y no generar una cantidad excesiva de repeticiones o de dosis que no nos van a ser de utilidad para el análisis. Y bueno, ahí vemos el primer caso a la izquierda, es un ensayo en donde tenemos cuatro dosis de ensayos que cruzan todos los ambientes. En el caso del medio tenemos un caso parecido al que mostraban las chicas en Sésamo, de una grilla, que ahí teníamos diferentes, 4 dosis con 3 repeticiones cada una. Y bueno, al final, el tercero que se muestra es uno un poquito más complicado, si se quiere, porque analizamos 2 variables simultáneamente. Tenemos por un lado urea y por otro lado densidad. Lo que se hizo fue, en el caso de la urea, aplicar 4 franjas paralelas con 4 dosis diferentes, y en el caso de la densidad, de manera superpuesta en el espacio con el tratamiento de urea, se variaron 4 franjas de distinta densidad de semilla, con la única diferencia que se hizo perpendicular, la siembra, digamos, se hizo perpendicular a las franjas de urea. Entonces, en definitiva, ahí terminamos teniendo 16 combinaciones diferentes de urea y densidad. Obviamente que esto, bueno, hay tantos criterios, yo digo, o formas de plantear los ensayos como ensayistas hay. Entonces,
Entonces, con esto simplemente lo que buscamos es mostrarles diferentes alternativas y sí enfocarnos en los puntos a tener en cuenta como para que el análisis sea confiable. Ahí, Vic, si querés pasar a la próxima. Bueno, entonces uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de plantear el ensayo, primero es adecuar el planteo, el tamaño de la grilla o de la franja a la maquinaria disponible y a su ancho de labor. En general hay que tener en cuenta el ancho de labor de la cosechadora, por lo menos tendría que abarcar el ancho de una pasada de la cosechadora, y también va a tener que ver con el ancho de labor de las máquinas que realizan la aplicación y de su capacidad de respuesta. Eso nos va a permitir por ahí jugar un poquito más, darle un poco más de margen o menos al tamaño de la parcela. Y bueno, y lo de la cantidad de dosis, que ya un poco lo mencioné, ajustar el ensayo con la cantidad de dosis que valga la pena analizar. Y otro punto importante ahí, bueno, como dice ahí, el control de calidad de aplicación. Nosotros partimos a la izquierda de un mapa de prescripción, pero siempre tenemos que corroborar, para hacer análisis que sean válidos y confiables, que en la labor de aplicación realmente hayamos logrado aplicar lo que queríamos aplicar. Entonces ahí lo que se muestra en el gráfico a la derecha es valga la redundancia, un gráfico que se hace muy sencillamente en la plataforma de GeoAgro, que nos muestra la eficiencia con que se aplicó para cada una de las dosis o los tratamientos. Es decir, fíjense que tenemos en el eje horizontal todas las dosis, y la barrita que nos muestra la cantidad de superficie que se aplicó de una manera aceptable, que es la porción verde que ustedes ven de la barra, la porción que se sobreaplicó, que sería lo rojito que ven arriba, y la superficie que se subaplicó. Entonces, bueno, acá en este caso estamos viendo que es una aplicación excelente. En el global de todas las dosis tenemos un 95% de superficie aplicada de manera aceptable, digamos. Y ya a simple vista se nota, si ustedes comparan el mapa de aplicación con el de prescripción, lo bien que copia ese mapa. Entonces yo acá ya me aseguré de que tengo la aplicación hecha de manera correcta, y que yo voy a poder tranquilamente, una vez que tenga el mapa de rendimiento, poder cruzarlo, por ejemplo, con el mapa de prescripción inicial. Y voy a poder tener el dato de rendimiento promedio para cada tratamiento. Bueno, Vic, ahí si querés pasar. Bueno, ahí como les decía, uno de los beneficios que nos brindan estas herramientas digitales o la plataforma de GeoAgro es poder hacer el monitoreo. Una vez que nosotros tenemos el ensayo ya ejecutado y avanzado, empezamos a ver cómo va evolucionando el cultivo, y ahí lo que estamos viendo a la izquierda es una imagen de un índice de vegetación, que es el índice EBI, y nos muestra cómo se viene comportando diferencialmente el cultivo en cuanto a vigor de vegetación. Y ya fíjense cómo se empieza a notar, eso es una imagen de diciembre, en un maíz temprano, cómo se notan ahí las diferencias entre tratamientos, ¿no? Y bueno, ahí si hacemos un reporte que se hace de manera prácticamente automática, en donde nos calcula el índice promedio para cada tratamiento, vemos cómo a medida que, en el grafiquito de abajo, a medida que aumenta la densidad, aumenta también el índice, ¿no? Lógicamente esto es esperable que después no se mantenga esa tendencia, o sí podría, pero no necesariamente va a cumplirse esta tendencia luego una vez que tengamos el rendimiento. De hecho no fue así, y ahora les voy a mostrar en la diapo siguiente que en el rendimiento cambió. Pero bueno, y después ya estamos en la etapa de las conclusiones que se pueden arribar a partir del planeamiento de estos ensayos. Y bueno, les muestro de nuevo la secuencia. Habíamos partido de un mapa de prescripción. Ahora ya tenemos el mapa de rendimiento de ese lote, si esto era un maíz. Y bueno, queda un pasito intermedio ahí de procesamiento de esa prescripción inicial. Una vez que nos cercioramos que la labor se había ejecutado de la manera correspondiente, nosotros lo que hacemos acá es aislar esa grilla. Y bueno, también para disminuir el error del análisis, lo que hacemos es, fíjense que le faltan unos pedacitos en las transiciones entre tratamientos, lo que hacemos es eliminar esas áreas para disminuir el ruido que puede generar esas zonas de transición, que es donde la máquina hace el cambio de dosis,
y es en general donde se ven los mayores desvíos entre la dosis prescripta y la dosis aplicada. Entonces, de esta manera, eliminando esas zonas de transición, disminuimos el error. Y ahí fíjense que está cruzado, de fondo se ve medio chiquito el mapa de rendimiento, que es esa línea de puntos. Entonces nosotros ahí hacemos un reporte que nos calcula el promedio de todos los puntos de rinde que caen dentro de cada celdita, ¿no? Y terminamos obteniendo, bueno, abajo está la tablita que muestra el rendimiento promedio para cada dosis, para cada densidad, perdón, y a la derecha el grafiquito, que un gráfico de barra muy, muy similar a las curvas de respuesta que mostraba al principio Alejandro, en donde vemos cómo a medida que aumenta la densidad, aumenta la respuesta en rendimiento, pero llega a una densidad, que en este caso fue de 100.000, en donde el rendimiento cae. Y nos permite concluir acá que la dosis de 88.000 plantas por hectárea, que era la que se había aplicado en ese ambiente, en el lote, fue acertada, de alguna manera. Fue la que mejor respuesta en rendimiento logró. Así que... Gonza, Buenísimo. vos ahí en ese caso, perdón, Fede, hago una pregunta cortita. Además de, bueno, de aplicar el área buffer, que justo respondía a una respuesta que una pregunta que te estaba haciendo Josefina, agregaste unas parcelitas como testigo, eso es para comparar superficies similares, supongo yo. Sí, mira, ahí vos decís las parcelitas azules que se ven ahí, que están por fuera de la grilla. Eso está buenísima la pregunta, Vic, pues se me estaba pasando. Lo que hice ahí fue agregar 3 celditas que representarían lo que fue la dosis que se usó en ese ambiente, que fue lo que se ve en la prescripción inicial como azul, que no se había incluido en un primer momento en el planteo de la grilla, en el ensayo, que es un error en el planeamiento y que nosotros eso ya lo tenemos ajustado para la próxima. Estamos en una etapa nosotros también de aprendizaje continuo, digamos. Hubiera estado bueno incluir esas parcelitas testigo con esa densidad en la grilla inicial, ¿no? Yo lo que hice ahí fue hacer un recorte manual a posteriori, digamos, y para incluir el testigo en representación de esa densidad. Pero básicamente fue eso. Bien, de hecho, en el ejemplo que vimos antes que nos mostraron las chicas de Garbanzo, estaba incluida el testigo en la grilla. Claro. Bien, perfecto. Exactamente. Pero sí, son Bueno, cosas que... Sí, Fede, perdón. No, dale. No, que digo que son cosas que se van ajustando en este proceso de aprendizaje, ¿no? Uno no es que tiene la última palabra, sino que también nosotros vamos aprendiendo siempre un poquito más. Quiero ahora empezar a unir y empezar a cerrar, ¿no? Vimos la macro que nos planteó Alejo y ese mapa de margen bruto y que podíamos hacerlo como mapa de rentabilidad, donde tendríamos que lograr la uniformidad ahí, tal vez. Vimos que tenemos herramientas para hacernos preguntas. Buenísimo. Si lo coordinamos así, Vicky, no nos sale ni loco. Vimos herramientas para hacernos preguntas o para hacerle preguntas al lote para poder manejar, que después las podemos hacer con mayor sofisticación o menor sofisticación, que tenemos un proceso que recabó Alejo, que es ver desuniformidades, conocer el lote. Le voy a pedir al final que lo vuelva a repetir para anotarlo. Conocerlo, preguntar, ajustar y sacar conclusiones y retroalimentar, ¿no? Pero le voy a pedir que repita esa secuencia. Podemos trabajar, como mostró recién Gonzalo, no tengo ninguna tecnología en la máquina, bueno, dejo la franja, después la camino, la digitalizo, hasta hacer una parcela o un ensayo de 50 parcelas adentro del lote. Tenemos herramientas para cosechar toda la información. Lo que tenemos que hacer, como cuando estudiábamos, nos decían plasticola en la silla y sentar el traste arriba, que ahora que hay un poco de lo mismo, ¿no? Tenemos los datos, si los datos los tenemos fidedignamente, podemos aprender muchísimo para mejorar las productividades, los ambientes, en definitiva, nuestro laburo. Me gustaría, no sé si queda alguna pregunta, Vicky, para hacerle a los chicos. Hay una pregunta que surgió para Alejandro al principio, de Aníbal, que consultaba qué tan ajustada ven la correlación de imágenes NDVI productividad del lote para ajustar densidad a partir de imágenes principalmente. O
O sea, si te basás, si puede ser la imagen un punto de partida confiable, me parece que nos está consultando. Sí. A ver, una cuestión general que siempre me parece importante destacar de las imágenes y ustedes me pueden reforzar las ideas. Espero pensemos lo mismo. No, por la experiencia que tienen. Vamos al punto. Ahí pregunta, ¿qué tan ajustada es la correlación de imágenes en NDVI y productividad del lote? Como cuestión general, como decía recién Fede, tanto el mapa de rendimiento como la imagen NDVI es una expresión del cultivo. Te está mostrando qué le pasó al cultivo por distintas causas. Te está mostrando diferencias de rendimiento, diferencias de vigor, como son las imágenes. Te está expresando solamente eso. ¿Qué significa con respecto a la pregunta de cuán ajustada la correlación de imágenes y productividad? Hoy con las imágenes que tenés, esa correlación es ajustada, es buena. Hoy las imágenes Sentinel, todo el tipo de imágenes que hay disponibles, comparado hace 20 años atrás, que pegaban poner una imagen de un píxel de 30 metros por 30 metros, que era Landsat, hoy podés ambientar, y eso es una de las grandes fortalezas de la plataforma, disponer imágenes de alta resolución, una por semana desde el año 2015 a la fecha, si querés. Entonces tenés 5 o 6 años para atrás para mirar. Pero que hay que tener cuidado, tanto con las imágenes como los mapas de rendimiento, que expresan lo que pasó en ese lote ese año. Entonces, uno tiene que tener claro, cuando quiere usar las imágenes o los mapas de rendimiento, qué pasó en ese lote. O sea, si vos me das un set de imágenes, yo puedo ambientar, pero me voy a tener que sentar con vos, si no conozco el campo y la historia, para que más o menos me expliques que, lo que uno ve con las imágenes va a elegir la que se repiten siempre. Es un concepto que es fundamental cuando uno hace un planteo de manejo de variabilidad. Que la variabilidad que uno ve en los lotes se repita en el tiempo. Eso es la variabilidad. O sea, porque vos podés tener variabilidad asociada a manejo. O sea, unificaste lotes y la respuesta es distinta. Vos tenés variabilidad asociada a granizo. Te pasó un granizo y esa imagen te va a mostrar por dónde pasó el granizo. Va a tener variabilidad asociada a calidades de aplicación. Una prescripción que se hizo que no se pudo hacer, un tipo que reguló mal la máquina y se gastó la mitad del fertilizante en la mitad del lote y el resto del lote lo hizo sin fertilizar, se equivocaron de híbrido o de densidad. Entonces, son expresiones de producción, pero al momento de ambientar, lo que hay que tener claro es que claramente la imagen que uno elige exprese claramente la variabilidad ambiental y no por cuestiones de manejo o un granizo o otro tipo de cosas. Entonces, ya sean mapas de rendimiento o sean imágenes estatales, cuando uno mira una serie histórica, al momento de ambientar lo que uno tiene que chequear que esa variabilidad se repita en el tiempo, donde es bueno siempre y donde es malo en todos los años. La norma se va a expresar siempre. Entonces, eso creo que es importante. Y el ajuste sí es alto porque son imágenes de alta resolución. Pero el paso anterior es, ojo al momento de elegir imágenes, qué imagen se elige. ¿No? Uno no puede meter, los software te lo dejan hacer, pero ahí está el sentido común y el criterio de los agrónomos para decir, esta imagen no me sirve, este mapa no me sirve, este mapa no sirve, porque no me está expresando o mostrando la variabilidad real que yo estimo que hay en el campo. Eso es importante. Clarísimo. Bueno, vamos a empezar a cerrar. Antes de contar lo que viene, me gustaría, si tanto Alejo, Gonzalo y las chicas, en un tweet, en una frase, en un concepto, pueden marcar una conclusión de la mañana. ¿Puede ser? Dale. Decí que ahora tenemos muchos caracteres, entonces en Twitter podemos poner un poquito más. No, es más fácil. A mí me gusta siempre decir algo con esto. Lo han escuchado 1000 veces, pero hay que decirlo 1000 veces más. Medir para entender y poder tomar decisiones. Si uno mide, entiende sobre lo que está trabajando, lo entiende y lo puede gestionar y tomar decisiones. Para mí eso es la esencia de todo lo que hablamos hoy, el cómo medir para poder entender y hacer los ajustes y la toma de decisiones. Eso para mí es, y lo voy a seguir machacando por mucho tiempo. Lucía, Patricia.
No, nosotros coincidimos también con Alejandro, que necesitamos medir para entender. Lo otro que a nosotros nos gusta mucho del uso de la tecnología es poder usar eficientemente los recursos. Como te decía, acá el agua es una limitante, el costo de la semilla, el costo del fertilizante. Nosotros no estamos en la propia zona de Tartagal, sino estamos bastantes kilómetros adentro sobre la ruta 36. Entonces, que llegue todo al campo implica un costo, y poder darle el mejor uso a esa semilla, a ese fertilizante, o a la sembradora, al mismo combustible que gastamos para que llegue a los distintos sectores del campo, es súper importante. Entonces me parece que todo esto nos lleva a eso, a poder ser eficientes. Y como vos preguntabas al principio sobre el uso, ¿para qué productores el uso de esta tecnología? Yo creo que me parece que nosotros somos grandes y cuidamos el centavo. Me parece que para el chico debería ser aún más importante el uso de esta tecnología. Y creo que Clarísimo. el costo-beneficio es enorme. En realidad el beneficio es ricoto. Gonzalo. No, comparto plenamente lo de primero poder medir para poder mejorar, y agrego ahí también la posibilidad infinita de cosas que podemos medir, como estuvimos viendo hoy, no solamente medir lo que venimos haciendo, sino por ahí cosas, ensayos, si se quiere, más exploratorios, de probar distintas densidades, nuevos híbridos, nuevas dosis más altas de fertilizante que no veníamos usando hasta el momento. Son muy grandes el abanico de posibilidades que hay, y obviamente que después la confiabilidad de cada uno de esos análisis, el rigor estadístico o académico que tiene el análisis va a depender de qué tan prolijo sea uno en el planeamiento, en la ejecución de ese ensayo que plantea, y por último en la evaluación, como estuvimos viendo, ¿no? Pero creo que de cualquier manera las conclusiones que se pueden sacar son muy valiosas, y en definitiva nos están permitiendo llegar a tener cada vez más y mejores decisiones. Así Bien. que bien. Cierro con esto. Joaco. De todo lo que dijeron, le sumo solo a lo de Ale, que me gustó como testimonio de las chicas, el tema de hacer preguntas, animarse a preguntarle y que los datos te vayan contestando. Creo que eso es un tema de cambio de hábito, así que es espectacular. Y para cambiar el mindset, aprovecho y hago un chivo. Armamos el programa para el Silicon Valley la primera semana de octubre, así que el que puede estar interesado nos puede contactar a Fede o a mí en redes sociales, Club Actec, así que estamos disponibles para poder conversar con cualquiera. Están todos invitados. Gracias. Vicky. La verdad que sí, 30 segundos. Dale. Me pareció súper interesante todo lo que vimos hoy. Quiero agregar simplemente que hay un hito, nosotros siempre hablamos de vincular tecnologías con personas, digamos. Fíjense cómo la tecnología nos facilita todo. Digamos, la cantidad, hablábamos cuando hacíamos la preproducción, decíamos con Fede, antes para hacer una grilla de ensayos de esa cantidad de tratamientos, había un único camino que era el INTA, digamos, en un trabajo muy riguroso, donde se podía explorar en un solo lote. Ahora nosotros tenemos un montón de clientes que lo hacen en un montón de lotes. Las tecnologías nos facilitan todo. Entonces, empezar a pensar en digitalizarse, digamos, no hay excusa, no podemos esperar más, digamos. Hay muchas cosas por mejorar, y el primer paso es empezar a dibujar los lotes, tener algún criterio para recorrerlos, mirar imágenes, digamos, hay muchas plataformas disponibles, hay que empezar. Y bueno, y ni hablar del desafío para la agronomía, digamos, ninguna tecnología, no hay innovación sin personas, digamos, ninguna tecnología va a reemplazar a las personas, y mucho menos en algo tan complejo y tan vinculado a la biología y a la naturaleza como es la agronomía. Entonces, desafíos de eficiencia, de sustentabilidad, de mejorar producciones, todo en sus manos, señores ingenieros. Hay mucho por hacer, y las herramientas están, y bueno, hay que empezar. Buenísimo todas las conclusiones, no voy a sumar nada inteligente, así que es mejor callarse.
Solo agrego, de estos casos que vimos este año, les dejamos el link por si alguno quiere ver estos casos aplicados en trigo que los mostramos en el ciclo pasado. Pueden tomarlo, ahí Vicky creo que lo estaba pegando en el chat. Sí, yo me quedé mal porque no abordamos nada puntual de fertilización de trigos, pero bueno, el año pasado vimos varios casos y no queríamos repetirnos en los contenidos, entonces fue por eso que bueno, lo abordamos sin ningún caso puntual de trigo, pero hay mucho para ver también, ahí les dejamos el enlace. Sí, y en esta etapa del año, donde estamos empezando a planificar todo lo que viene, el trigo se lanzó, este año es poco, pero viene una campaña de ajuste, vienen tiempos complejos donde tenemos que tener muy buena muñeca. Creo que poder profundizar con la perspectiva de Alejo y después hasta lo operativo de Gonzalo, pasando por distintas complejidades que mostraron las chicas, me pareció que era mucho más adecuado que podía atenernos a algo riguroso por haberlo dicho hace 4 meses. Ahora, sí, manteniendo el rigor, ¿qué vamos a tener el mes que viene para invitarlos y ya despedirlos y liberarlos en tiempo? En principio vamos a hablar de seguimiento de cultivo, vamos a ver si, igual no nos comprometemos con nada. Vamos a ver si surgen otros temas, también los abordaremos. Esta es una agenda abierta y bueno, próximo encuentro, 21 de julio. Vamos a hablar seguramente de seguimiento de cultivos y quizás surja algún nuevo tema para seguir enriqueciendo este espacio. No. Correcto, sí, pero vamos a ver estas herramientas cómo nos van a ayudar a ordenar la información del monitoreo, a monitorear mejor y eso. Hacia ahí vamos a ir con distintos matices. Exacto. Señoras, señores... Faltan 3 minutos para las 10, Fede. Un éxito esto. Vamos. Muy bien, buena la semana puntualidad para nos todos. Encanta. Muchísimas gracias, Alejo. La verdad que siempre es un placer encontrarte. Un gusto conocer a las chicas. Con Gonzalo estamos más en contacto y con los otros. Bueno, Joaco, te veo en 5 minutos en otra reunión. Buena semana, Gracias, buen mes. gracias. Nos encontramos el 21 de julio. Gracias a todos, en especial a todos nuestros invitados de hoy. Gracias. Abrazos. Gracias, hasta luego. Gracias.